Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos aquí la presentación y el índice de Fundamentos de Psicobiología. Um, Y la misión, a ver, es trazar un mapa completo del libro, entender un poco la filosofía que tiene detrás y, sobre todo, desglosar el viaje que nos propone. exacto. Y es que este mapa desde el principio ya te marca un norte muy, muy claro. ¿Sí? La presentación arranca con una idea que, bueno, lo cambia todo. Dice que el comportamiento humano no es algo, no sé, mágico o etéreo. No, es un fenómeno biológico. Y como tal, se rige por las leyes de la biología. Justo, completamente por la teoría de la evolución por selección natural. De hecho, no se andan con rodeos. Citan a Darwin directamente, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Sí, sí, con esa frase tan potente que dice que el ser humano todavía lleva en su cuerpo el estigma indeleble de su bajo origen. Es toda una declaración de intenciones. Se acabaron las dicotomías, nada de mente por un lado y cuerpo por otro, como decía Descartes. Eso es. Aquí la mente es lo que el cerebro hace. Y si el cerebro es producto de la evolución, la psicología, para ser ciencia, tiene que ser evolucionista. La conducta es, pues, un catálogo de adaptaciones. Vale. Y el manual, por lo que entiendo, no está hecho para empollar y soltarlo. No, para nada. Explican que nace en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, y eso significa que está pensado para un aprendizaje activo, para debatir, para pensar. ¿De acuerdo? Pues con esa filosofía en mente vamos a recorrer esos 14 capítulos. El primero, los cimientos, la psicobiología. Aquí es donde se ponen las cartas sobre la mesa. Y para entender qué es, nos presenta a los arquitectos del campo. El primero, y es una figura monumental, es Santiago Ramón y Cajal. Cajal, claro. Su teoría neuronal fue una auténtica revolución. O sea, antes de él, se pensaba que el sistema nervioso era como una red continua, una maraña de cables todos fusionados. Y él demostró que no era así. Exacto. Demostró que está formado por células individuales, las neuronas, que se comunican entre sí en puntos muy concretos. Cambió las reglas del juego entonces. De repente el cerebro tenía una estructura, un mapa. Justo. Y después de él, el libro nos habla de William James. Él intentó algo parecido, pero desde la psicología. A ver, Quería construir una ciencia de la mente sobre los cimientos de Darwin. Para él, los procesos mentales no eran caprichos, eran herramientas de adaptación. pero claro, estudiar los procesos mentales directamente en esa época era complicadísimo. Muy complicado. Por eso otros se centraron en lo que sí se podía medir, la conducta. Y ahí, pues, aparece el fisiólogo ruso Iván Pavlov, el de los perros, el condicionamiento clásico. Ese mismo, la ley del reflejo condicional. Y junto a él, Edward Thorndike, con la ley del efecto, que básicamente dice que si una conducta tiene un premio, pues se repite. Su famoso paradigma, estímulo-respuesta, ER, la famosa caja negra. No nos importa lo que pasa dentro, solo lo que entra y lo que sale. Fin. Exacto. Y durante décadas la psicología se obsesionó con eso. Pero claro, dejaba fuera la pregunta más interesante de todas. ¿Qué pasa dentro de la caja? Claro. Y ahí es donde entra Donald Hebb y lo cambia todo. Él dice, un momento, si queremos entender la mente tenemos que mirar el cerebro. Lo que pasa entre el estímulo y la respuesta no es magia, es neurofisiología. Vuelve a unir psicología y biología. Qué bueno. ¿Vale? Con esa base histórica ya clara, el libro se lanza de cabeza a los genes, ¿no? Directamente. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 son sobre los determinantes de la conducta. El capítulo 2, genética mendeliana de la conducta. Vuelve a lo básico. Leyes de Mendel, ADN, sí, la estructura del ADN, cómo se copia la información, cómo se traduce en proteínas. Lo fundamental. Y pone ejemplos muy concretos para ilustrarlo. He visto que menciona el gen FOXP2. Sí que es un ejemplo alucinante. Resulta que una mutación en ese único gen puede ser devastadora para la capacidad de hablar y entender la gramática. O sea que algo tan complejo como el lenguaje tiene un anclaje biológico así de específico. Es muy fuerte. Y también habla de la fenilcetonuria, una enfermedad genética que, si no se detecta, causa un retraso mental severo. Pero si se pilla a tiempo, Exacto. Si se diagnostica al nacer y se le pone una dieta especial al niño, el desarrollo puede ser completamente normal.
Es el ejemplo perfecto de que los genes no son un destino, interactúan con el ambiente. Claro, pero la genética de Mendel es para rasgos de sí o no, o blanco o negro. ¿Qué pasa con cosas como la inteligencia o la altura? Ahí hay un espectro. Muy buena pregunta. Y ahí es donde el libro sube la apuesta. Capítulo 3. Genética cuantitativa de la conducta. Aquí se complica la cosa. Bueno, introduce un concepto clave, la heredabilidad, que no es tan complicado como suena, ¿eh? Básicamente intenta responder a la pregunta, de todas las diferencias que vemos entre las personas en un rasgo, ¿qué porcentaje se debe a los genes y qué porcentaje al ambiente? Vale. La fórmula esa, h² igual a vg, partido de vt. Esa es. La heredabilidad, h², es la proporción de la varianza total que vemos, la vt, que se debe a la varianza genética, la vg. Es una forma de separar influencias. O sea que no te dice si mi interferencia es genética, No, sino cuánto de las diferencias entre todos nosotros se explica por la genética. Es una distinción importante. es fundamental. Y para ilustrarlo, pues habla de los estudios de E.M. East con plantas de tabaco o de las fórmulas de Falconer, que son las que se usan en los estudios con gemelos. Que es la forma más potente de separar gen y ambiente en humanos. La más potente que tenemos, sí. Vale, tenemos la genética. Siguiente paso lógico, la evolución. Capítulo 4. El corazón de la psicobiología. Repasa toda la historia, desde antes de Darwin hasta la teoría sintética, que es la fusión de la selección natural y la genética mendeleana. Y aquí introduce otra herramienta matemática, la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg. Vale, la de p² más 2pq, Más q al cuadrado igual a 1, sí. sin recitar la fórmula. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Para qué sirve? La idea es brillante. La ley te describe cómo sería una población si no estuviera evolucionando. Es como un escenario base, un punto muerto. Ah, como un grupo de control. Justo. Es el grupo de control de la evolución. Los biólogos comparan una población real con ese modelo. Y si los números no cuadran, bingo, saben que ahí está actuando la selección natural o una mutación o lo que sea. Es su detector de evolución. Qué bueno. Y con eso, el libro cierra este bloque en el capítulo 5, Ecología del comportamiento, que es aplicar todo esto a la conducta social. Y aquí se pone fascinante. Para analizar cualquier comportamiento propone usar las 4 preguntas de Tinbergen. La navaja suiza del biólogo, he leído por ahí. Totalmente. Te obliga a mirarlo desde todos los ángulos. A ver, ¿cuáles eran? Primero, ¿qué lo causa? Ahora mismo. El mecanismo. Segundo, ¿cómo se ha desarrollado en la vida del individuo? La ontogenia. Tercero, ¿para qué sirve? La función adaptativa. Y cuarto, ¿cuál es su historia evolutiva? La filogenia. Con eso tienes un mapa completo de cualquier conducta. Me gusta. Y el capítulo también mete teoría de juegos, ¿verdad? Para el conflicto y la cooperación. Sí, usa modelos como el juego de halcones y palomas o el dilema del prisionero. La idea, sin entrar en las ecuaciones complejas, es que puedes modelar las interacciones sociales como un juego. Vale. En el de halcones y palomas, por ejemplo, se analiza cuándo compensa ser agresivo o pacífico, y lo que demuestran los modelos es que ninguna estrategia pura es siempre la mejor. Lo estable es una mezcla. Nos ayuda a entender por qué existe tanto el conflicto como la cooperación en la naturaleza. Vale, este primer bloque es potentísimo. Sienta todas las bases teóricas. Y a partir de aquí, supongo que el libro se arremanga y se pone a desmontar la máquina. Tal cual. El capítulo 6, Organización General del Sistema Nervioso. Es el plano general. Nos presenta las células protagonistas, las neuronas, las estrellas y la glía, que es todo el equipo de soporte que las mantiene. Y aquí, además de a Cajal, rinde homenaje a una figura española, ¿no? Pío del Río Ortega. Sí, una figura clave. Fue quien clasificó los distintos tipos de células gliales, un trabajo fundamental que a veces se olvida. Y una vez que tenemos los componentes, el capítulo 7 nos explica cómo hablan entre sí. El lenguaje eléctrico. Exacto, el potencial de acción, ese impulso eléctrico que es la base de todo. Y aquí se destaca el trabajo de Hodgkin y Huxley, que ganaron el Nobel por descifrar este mecanismo. Experimentando con el axón gigante de calamar, que es alucinante. Sí. ¿Y por qué el del calamar? Pues porque es tan absurdamente grande que se puede ver a simple vista. Les permitió meter electrodos y hacer mediciones que eran impensables en neuronas humanas en esa época. ¡Qué bueno! Es el ejemplo perfecto de cómo un buen modelo animal te abre las puertas a una revolución. Totalmente. Y a partir de ahí, los siguientes capítulos son un zoom progresivo. El 8 es un tour por las estructuras del sistema nervioso central. El 9 es la ontogenia,
cómo se forma y se cablea todo desde que somos un embrión. Y el 10, la filogenia, el viaje en el tiempo evolutivo. Eso es. Cómo ha ido cambiando el sistema nervioso a lo largo de millones de años, hasta llegar a la complejidad del nuestro. Vale, ya veo el plan. Primero montamos la máquina, entendemos de dónde viene y la última parte del libro la pone en marcha. Justo. El capítulo 11, los sistemas sensoriales, es el input, cómo entra la información del mundo en nuestro sistema. La vista, el oído. Eso es. Y el capítulo 12, los sistemas efectores, es el output, cómo el cerebro manda órdenes a los músculos para movernos, para actuar. La conducta observable. Input y output. Y luego, el capítulo 13, sistema neuroendocrino, que explora una red de comunicación paralela pero conectadísima. Las hormonas. El cerebro dirige las glándulas, pero las hormonas vuelven al cerebro e influyen en nuestro comportamiento. Es un diálogo constante. Y el libro termina con un capítulo que suena casi a la última frontera. El 14. Psiconeuroinmunología. Es el broche de oro, porque rompe todas las barreras. Estudia la conversación a 3 bandas. La mente, psico, el cerebro, neuro, y el sistema inmune, inmunología. ¡Wow! El ejemplo clave que pone es la respuesta al estrés. Demuestra cómo un estado psicológico puede, a través del sistema nervioso y las hormonas, debilitar o fortalecer nuestras defensas. Es la prueba definitiva de que no somos sistemas aislados, sino una red única y totalmente interconectada. Es la visión más integradora de todas, la que por fin une mente, cerebro y cuerpo en una sola realidad biológica. Así que ese es el recorrido completo. Desde la idea de Darwin de que somos producto de la evolución, pasando por la genética que lo sustenta, a un tour detalladísimo por nuestro sistema nervioso para terminar viendo cómo todo eso interactúa y crear lo que somos. Un camino que va de lo más general a lo más específico y que, como decía la introducción citando a Cervantes, busca arrojar luz sobre esa mezcla tan humana de razón y emoción, de biología y experiencia. Y pensando en todo esto, el material nos deja con una pregunta flotando. Al entender el sustrato neural y el devenir evolutivo de todo lo que sentimos, ¿se pierde la magia de la condición humana? ¿O por el contrario, lo que ganamos es una apreciación mucho más profunda de la increíble maquinaria biológica que nos permite ser quienes somos?